Vamos ahora a conversar con la congresista de la Comisión de Constitución, también miembro de Frente Amplio, la señora Mirta Vázquez, respecto al cronograma electoral. Pero me gustaría, y me parece pertinente, preguntarle de plano, ¿por qué no hubo caso la voluntad de modificar las fechas según lo que habían pedido los entes electorales? Señora Mirta Vázquez, buenas tardes. Exitosa. Sí, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente estamos en una etapa en realidad en la que hace falta y es necesario apurar algunos plazos porque si no, no alcanzamos a el tema de llegar a las elecciones que se han programado ya para el 11 de abril. Entonces, sí había una serie de recomendaciones de, digamos, los entes electorales que nosotros pedimos ser revisadas a nivel de la comisión, pero sin embargo ya no alcanzamos también a acoger esa suerte de sugerencias también que nos hacían, ¿no? Ha sido un tiempo en el que la comisión ha tenido que sesionar de manera bastante intensa para lograr aprobar sobre todo las reformas más urgentes que necesitábamos de cara al proceso electoral que está muy próximo, ¿no? Sí, permítame insistir porque justamente entiendo que la urgencia de poder cambiar estas fechas era para que se asegure el voto electrónico y también en ese sentido el voto virtual, tengo entendido, y así evitar las aglomeraciones en las elecciones internas y demás. Cuando el Congreso quiere trabajar rápido, ha mostrado voluntad de hacerlo, reunirse domingos, muy tarde y demás. En este caso, ¿qué faltó? Si esto era algo necesario y lo estaba pidiendo el ente electoral justamente para cautelar un proceso adecuado. Sí, justamente hubo varios parlamentarios, estuvimos varios parlamentarios insistiendo al presidente de la comisión de que se tome en cuenta unos últimos pedidos y observaciones que nos hacía el jurado, sobre todo la OMPE, ¿no? Y esto ya estaba en el Pleno del Congreso y entonces estábamos a punto de votar las últimas reformas y bueno, entiendo que eso ha impedido de que se puedan discutir. Luego ha venido ya la última semana, la semana de representación y pues tampoco nos han podido convocar, ¿no? Sí, yo también lamento de que no podíamos haber dialogado más con los entes electorales, acoger sus sugerencias. Creo que eso puede traer de alguna manera un problema en las próximas elecciones. Vamos a ver si es que hay necesidad de buscar alguna salida. Yo creo que hay que empujarla, ¿no? Muy bien. Correcto, o sea, digamos, no descarta que en el transcurso de este año, más allá de que no puedan ser aplicables para el periodo 2021 de las elecciones, se puedan venir también otros cambios en reforma política. Por supuesto, yo creo que en este momento hemos legislado las reformas más urgentes teniendo en cuenta el contexto que vivimos, que es la pandemia y que hacía falta pues impulsar cosas rápidamente. Pero una cosa diferente es la reforma, que creo que la reforma no ha concluido y es un tema que tenemos que insistir. Para nosotros es bien importante insistir, por ejemplo, en que se terminen de dar los planteamientos, los cambios respecto a temas neurálgicos. El voto preferencial, por ejemplo, se ha quedado fuera de la aprobación en este periodo, ¿no? Y ya no se va a poder, digamos, eliminar para las próximas elecciones, pero creo que es un tema de reforma sobre el que hay que volver, porque si bien es cierto, se dice no, pero cuando pasen estas elecciones van a volver las PASO, se van a restaurar y ahí se elimina el voto preferencial. Creo que hay que seguir dando debate para que estas reformas en realidad permanezcan, ¿no? Correcto. Congresista, déjeme cambiarle un poco de tema, pero claro, vinculado siempre al Congreso. Uno es la situación de Humberto Acuña. ¿Por qué no se le desafuera ya si finalmente ya hay una sentencia? Es decir, se han cumplido con todos los parámetros, pero el señor Acuña continúa en el Congreso. Sí, fíjense, eso depende mucho también de un tema de trámite. El Poder Judicial tiene que hacer el requerimiento, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también tendría ahí que avanzar un poco. No sé si ya se ha requerido, es importante
vamos a averiguarlo cómo va este trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero es una cuestión meramente de trámite, ¿no? Y por otro lado, el partido, pues yo creo que debería ser consecuente y sabiendo que esto no tiene otro camino que el desafuero del señor Acuña, pues ya debería incluso retirarlo, porque eso es lo que corresponde legalmente, ¿no? Buen punto, ¿no? Porque si no, digamos, también el costo político de APP, porque claro, uno diría con la Comisión de Constitución que tiene a su cargo, el señor Acuña está en la Comisión de Presupuesto, en un momento fundamental donde se define el presupuesto. Pero bueno, como usted dice bien, creo que APP es el llamado también a tener algo que decir. Le quiero preguntar por otro tema que también incluye al Congreso de la República, congresista. Muchas voces que le piden al Congreso de la República no elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su posición y si es que puede darnos la de su bancada? Pero me conformo con la suya, congresista. Sí, en este momento es una opinión personal, pero creo que mi bancada la comparte. Nosotros también creemos que no debemos proceder como Congreso a elegir a los nuevos miembros del tribunal por una sencilla razón. Y esa razón es que en este momento hay un conflicto de intereses. Hay varios procesos instaurados contra este Congreso por leyes que se han aprobado ahí. Entonces nosotros no podemos entrar justamente en una situación de elegir a los nuevos magistrados que van a decidir sobre todo respecto a nuestros casos, ¿no? Entonces, esa es una razón fundamental que está en función al principio, sobre todo de mantener la objetividad, la transparencia, y que creo que el Congreso en general debería entenderlo, pero lamentablemente hay muchos grupos políticos que más bien están empeñados y apurados con que procedamos a esta elección, que además nosotros estamos cuestionando realmente de partida, porque el reglamento tal como se ha aprobado, sin opinión de expertos, en realidad no nos parece lo más idóneo, ¿no? El reglamento, tengo entendido, se había publicado y tenía hasta 5 días para recibir la opinión de aquellos que tuvieran a bien dar algún aporte. Usted dice que ya se ha aprobado, para que nos explique eso, pero también, por favor, para insistir con la pregunta, ¿el próximo Congreso también podría finalmente aprobar algo que merezca una demanda constitucional y finalmente tampoco sea el idóneo y entonces tengamos por decenas de años a los tribunos? ¿No? Y también en un futuro un ejecutivo, digamos, que no le gusta un Congreso y quiere limitarle la capacidad de elegir al TC, pues también presenta una denuncia, entonces pone ese mismo argumento. Hay un tema en conflicto, Congreso abstenerse. O sea, ¿nos vamos a quedar con este TC por el resto de la vida? No, fíjense, ahí hay una importante diferencia, ¿no? La diferencia es que nosotros somos un Congreso transitorio. Es un Congreso transitorio y entonces creo que hay que esperar que haya un Congreso que permanezca el tiempo que corresponde en 5 años. Ahí no habría duda. Bueno, pero entonces el presidente Vizcarra es un presidente transitorio también, por lo tanto exigirle que no dé ninguna norma importante ni se mande con alguna obra grande de infraestructura. No. O sea, no entiendo ese concepto de transitorio y por lo tanto le quitamos prerrogativas al Congreso. El presidente Vizcarra, Cristian, es un presidente que está cumpliendo su mandato. Y el Congreso también. Años. El Congreso en este momento, este Congreso es un Congreso de 1 año y medio y es un Congreso que en realidad... Y el señor Vizcarra es un presidente de 3 años y medio porque venía en la bancada del señor PPK. No entiendo ese concepto, congresista. O sea, ¿me está diciendo que este Congreso tiene menos prerrogativas por ser transitorio que el Congreso anterior? No, de ninguna manera, pero nuestro cuestionamiento, Cristian, está en función a que este Congreso, con el poco tiempo que tiene, no puede en este momento intentar solucionar un problema de fondo el tema del Tribunal Constitucional. Entonces tampoco intenten, por favor, nada con la reforma política, pues no sé para qué se han mandado con esas reformas políticas, congresista. Es que estás haciendo una interpretación realmente muy sesgada. Creo que nosotros... Es que la interpretación es suya, o sea, para unas cosas sí podemos, pero para otras cosas no podemos. Eso es lo que no me queda claro, congresista. Entonces, ese argumento, entonces mejor planteen una reforma para que no sea el Congreso quien elija a los magistrados del TC. Vamos a una reforma de fondo en todo caso. No, es que son diferentes situaciones. Nosotros, como un Congreso que tiene poco tiempo, tenemos la misión seguro de concentrarnos en reformas electorales, en reformas
de Una diferentes consulta. ámbitos, pero elegir un tribunal constitucional en un tiempo tan corto, esa es nuestra, desde nuestro punto de vista, ese sí es un tema bastante complejo, ¿no? Hacerlo en un tiempo tan corto y sabiendo además que hay grupos políticos que sí tienen un interés. Correcto. Ese es el Congresista, cuestionamiento y hay que ser claros con esto. solamente para que nos haga recordar, porque ahora mismo no tengo a mano esa información, pero ustedes cuando postulaban al Congreso en enero del 2021, ¿acaso no se comprometían como la mayoría, evidentemente, a elegir limpiamente, con una nueva metodología a los miembros del Tribunal Constitucional? Nosotros nos comprometimos, Fátima, a hacer nuevas reglas para la elección del Tribunal Constitucional. Eso fue el compromiso. Y Ok. creo que ¿Se hizo lo la hemos distinción? comprometido, ¿Damos las no- reglas pero no elegimos? Por favor, para Pero recordar. se puede hacer, pero no en este tiempo express. Y eso yo quiero ser bien clara. Y esas cosas. O sea, ¿a hay usted que le decirlas parece de que ahora frente. es express, En congresista? este momento en este momento se está aprobando y el Frente Amplio lo viene diciendo varias veces. No podemos seguir con Correcto. este proceso de una manera tan rápida, de una manera que no está respetando ni siquiera la opinión de otros expertos. Hagamos las cosas bien y seamos serios. Nosotros podemos impulsar reformas, pero hagamos reformas serias. Pero también nosotros no nos apuremos y no demos muestras de que tenemos un interés detrás al tratar de elegir un órgano tan importante como el Correcto. TC de esta manera. ¿Ya se aprobó? Eso le había preguntado hace un instante, porque entiendo que tenían hasta estos días para recibir opinión de expertos o algunos colegios profesionales. Dijo usted que ya se aprobó el reglamento. Se ha aprobado realmente un prereglamento que es Claro, lo que se ha sometido a consulta. Sí. El ¿no? anteproyecto creo que era del reglamento o algo así. Así es, pero no era la propuesta más idónea. La propuesta más idónea es que incluso Correcto. este Es verdad. prereglamento sea un documento que pase antes por expertos, por Sí, revisiones, etcétera, y eso no se ha aceptado, ¿no? Correcto. Aún Entonces, la es gente plausible ahora- de modificarse igual, ¿no? Sí, es plausible, pero eso dependerá mucho de la voluntad de la comisión, ¿se dan cuenta? Correcto, sí, evidentemente, y allí la insistencia y la labor, entiendo que se iba a pedir de parte de algunos congresistas algunas acotaciones, pero claro, la pregunta creo que debe ir más al tema de que si ustedes acaso usted no considera que el Congreso actual es legítimo, tiene la facultad legítima de elegir, más allá de que sea rápido o no, porque el motivo de haber disuelto el Congreso anterior era justamente, tenía que ver con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, y que no asuma esta responsabilidad cuando no usa prerrogativa, solo porque hay algunos dichos o porque no parece ser tampoco la opinión del presidente de la República o porque hay algunos procesos en trámite, no parece ajustarse, digamos, a lo constitucional. Fíjate, Fátima, nosotros lo que estamos proponiendo es que en este momento, ya dadas las reglas para la elección del Tribunal Constitucional, hagamos las cosas bien. Si queremos empezar una elección, hagámoslo de la manera más adecuada, más transparente. Por supuesto que tenemos la legitimidad y legalmente estamos habilitados, pero hay que hacer las cosas de la manera más correcta para evitar estas suerte de suspicacias, pues, ¿no? A mí también me genera mucha duda, siendo parte del Congreso, digamos, la manera como se quiere impulsar rápidamente esta elección. Estamos cayendo en la misma duda que se generó cuando se eligió, por ejemplo, al señor Ortiz de Ceballos, cuando se lo nombró de manera express como miembro del Tribunal Constitucional. ¿Acaso eso no generó la deslegitimidad del Congreso y lo llevó a su cierre? Por supuesto que sí, no hagamos lo mismo, hagamos las cosas de manera correcta. Muy bien, por eso la consulta nuevamente. Si se hace este reglamento con la opinión de expertos, ¿usted cree que el Congreso tiene que cumplir con su facultad y responsabilidad de elegir al Tribunal Constitucional, este Congreso? Sí, o sea, si es que terminamos con un proceso adecuado, por supuesto que se podría hacer. Por supuesto que se podría hacer, Fátima. En eso no estamos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo de la manera como se viene llevando a cabo y cómo realmente hay una comisión que cree que la elección del miembro del Tribunal Constitucional puede ser de cualquier forma, ¿no? Correcto. Gracias, congresista. Le agradezco mucho por su participación.